nos interesaba hablar de algo que pasó hace algunas semanas, que es una charla que se dio parte de un ciclo que se llama Memoria Obrera, trabajadores y trabajadoras de las canteras de Tandil, y para conversar sobre lo que sucedió y de qué se trató esa charla, tenemos la grata presencia en el estudio de José Olivera. Él es director del proyecto de la Secretaría de Extensión de la UNICEN, que se llama Historia desde Abajo y Memoria Social, y también es co-coordinador del Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero ese ciclo que se está dando, ¿de qué se trata, no? Me parece interesante que empecemos por ahí, contando un poquito de qué se trata ese ciclo. Bien, como mencionaste vos recién, este ciclo se encuentra en el marco de un proyecto de extensión que se llama Historia desde Abajo y Memoria Social, en el cual estamos trabajando junto a un grupo de estudiantes de la carrera de Historia, vecinos y vecinas de Movediza, Cerro Leones, Villa Lasa y también Desvío Aguirre, tratando un poco de recuperar la historia vinculado a los trabajadores y trabajadoras de las canteras, al mundo de las canteras. Así que bueno, estamos en ese caminito, y lo que iniciamos entonces en el marco de los 100 años de lo que se denominó la comuna o la experiencia de la comuna. Estamos trabajando junto a vecinos y a vecinas recuperando esa historia. Bien, y primero, porque por ahí hay algún distraído, alguna distraída que está escuchando, y es interesante por ahí también conversar un poquito de eso. ¿Qué es la experiencia de una comuna? Bueno, les cuento que acá en Tandil, justo en el marco del centenario de la ciudad de Tandil, que se estaban haciendo los festejos de los grandes logros, de los grandes avances, se estaban inaugurando grandes paseos en nuestra ciudad. También había otra parte, como estaban diciendo recién ustedes en la presentación, ¿no? Todo otro mundo que quedó un poco invisibilizado, que era la otra Tandil. Como tenemos ahora otra Tandil, que es la Tandil de los trabajadores y trabajadoras. Acá había algunas actividades muy importantes, una vinculada a la actividad canteril, otras, bueno, actividades vinculadas con, acá existía el sindicato de panaderos, existía el sindicato de las tejedoras, por ejemplo, porque había una industria textil muy importante en nuestra ciudad. Bueno, en ese marco de esa otra Tandil, en donde estaba este sindicato, que era el sindicato de la Unión Obrera de las Canteras, en 1923, el 2 de septiembre de 1923, se dio una asamblea en el barrio de Villa Lasa, donde estaba el salón sindical de la Unión Obrera de las Canteras, sí. Que terminó trágicamente, porque en esa asamblea terminaron discutiendo sindicalistas y anarquistas, y bueno, terminó con el saldo de 2 trabajadores de la piedra muertos. A raíz de eso, un grupo de picapedreros de la cantera de San Luis, anarquistas, fueron expulsados del sindicato. Al ser expulsado del sindicato significaba básicamente que te quedabas sin trabajo, porque ninguna empresa de las canteras te podía tomar, porque solamente tomaban gente que estuviera, trabajadores que estuvieran sindicalizados. Así es. Bien, entonces ese grupo de trabajadores y sus familias lo que hicieron fue que a principios de enero de 1924 arrendaron un campo que está en Desvío Aguirre, justo frente a la cantera San Luis, y en ese espacio, en un campo de 50 hectáreas más o menos, que hay un cerro, que en ese momento se llamaba Santana, ese grupo de trabajadores conformaron una experiencia comunal anarquista. Eran un grupo de alrededor de 15, 20 familias. Y
se organizaban mediante asamblea, buscaban tener un tipo de organización comunal, lo que hacían era resolver todas las diferencias a través de una asamblea. Todo lo que ganaban se lo repartían por igual, e incluso mandaron a buscar a la ciudad de Buenos Aires un maestro que se encargara de, a través de la escuela moderna, de poder enseñarles a los hijos, hijas que tenían ahí, a partir de los preceptos, las ideas anarquistas, que se llamó Francesco Brunini. Esa experiencia duró un año, pero bueno, fue una experiencia única en nuestra ciudad, y por lo que estuve rastreando en muchos lugares, también única a nivel país. Mira. Y es interesante, bueno, ver ahí cómo llegaron ustedes a este dato, ¿no? A encontrarse con esta información de esta experiencia. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, en primer lugar por un trabajo que estuvimos haciendo a través del Observatorio Social, de un eje que tenemos que es el de Historia, Cultura y Patrimonio, en el marco de un programa de extensión también que se llamó Barrios de Piedra, en el cual una de las dimensiones era, bueno, poder recuperar la historia de los barrios Cerro Leones y Movediza, y bueno, indagando con los vecinos y vecinas, y a partir de la lectura de alguna bibliografía y demás, como por ejemplo la del libro Los Picapedreros, pudimos llegar a esta historia. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar como para poder recuperarla. En este sentido, a mí me gustaría contarles un poco sobre... Estaba hablando de qué ocurría en 1924, 1923. 1923, 1924 en la ciudad de Tandil. Para las épocas del centenario. Para la época del centenario. Claro. Lo que les tengo que decir es que en ese momento en nuestra ciudad había un fuerte movimiento ácrata, anarquista. Esto fue tan así que inclusive en nuestra ciudad se publicó por cerca de 9 años un periódico que se llamó La Verdad, de una agrupación anarquista que era la agrupación anarquista Aurora Libertaria. Ya hacer una publicación mensual da cuenta de toda la estructura, de todas las personas que estaban detrás para poder lograr hacer eso. A través de ese periódico, que no se conserva en nuestra ciudad, pudimos acceder a este periódico por algunos que se conservaron en Ámsterdam, en un repositorio digital, que nosotros nos enteramos de que existían estos periódicos por el libro de Hugo Bonario, Los Picapedreros, que él menciona de que, bueno, los anarquistas tenían un periódico que se llamaba La Verdad, y los sindicalistas tenían un periódico que se llamaba El Obrero Tandilense, que ahí discutían, debatían entre la tendencia, la parte sindical del movimiento obrero local y la parte anarquista. Bueno, a partir de esos periódicos se pudo ir reconstruyendo cómo era la vida social, cómo eran los mitines, las conferencias que realizaban, las concentraciones que realizaban para el 1 de mayo. Y a partir de esos periódicos se pudo dar cuenta de la intensidad de la movilización que tenían los anarquistas en nuestra ciudad. Claro. Algo que quizás muchas veces... sí, es pasado por alto. Es pasado por alto o queda invisibilizado, ¿no? Bueno, hay que decir que también, digamos, bueno, en la Argentina el movimiento anarquista, ¿no?, tuvo una influencia muy, muy fuerte, ¿no? Y que incluso, digamos, fue mucho más allá de la experiencia de esos 10 años de la Fora, sino que también, digamos, fue con las pasadas varias décadas de esa experiencia anarquista, seguía existiendo una fuerte influencia del movimiento a nivel nacional, ¿no? Claro, está la tesis de un historiador que es Suriano, que él dice que, bueno,
tuvo un fuerte empuje a principios del siglo XX, esos primeros 10 años, pero sin embargo con la represión que hubo en 1910, en el contexto del centenario, eso hubo como un decaimiento del movimiento anarquista a nivel nacional. Sin embargo, eso se está reviendo, y sobre todo lo que pasaba en las ciudades del interior, como por ejemplo Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y ahora Tandil. Claro, porque tenés nuevamente un poco lo que nos pasa con muchos temas, ¿no? O sea, el centralismo es esa visión de lo que pasa en la gran urbe, sin tener en cuenta mucho lo que pasa en el resto de la Argentina es grande, ¿no? O sea, sí. Por suerte. O sea, y bueno, esta experiencia en Tandil realmente no es solamente una experiencia que demuestra, sino que también da indicios de lo que pudo haber sido también, digamos, sea en la región, ¿no? Sí. A mí lo que me parece súper interesante es que en esa visión que nosotros tenemos de este Tandil, bueno, del progreso, del avance que se daba en 1923, es que existía parte de la población acá en nuestra ciudad que consideraba que había otra alternativa, que existía otra sociedad posible, y que eso se materializó, por ejemplo, en lo de la comuna, que duró un año, ¿no? Pero sin embargo, ese lugar, hoy en día, ese cerro en donde se desarrolló esa experiencia, se sigue denominando comuna. ¿Cuál fue el proceso que se dieron en ese año de existencia? Por ahí es interesante, supongo que deben haber pasado cosas bastante interesantes ahí. Parte de lo que se conoce, bueno, es a partir del trabajo de Hugo Bonario. Y lo que contaba Hugo Bonario es que generalmente siempre tenían asambleas por cualquier tipo de problema. Y eso no les permitía por ahí poder concentrarse en el trabajo. Y eso llevó a tener algunos enfrentamientos, algunas divisiones internas, y que esta experiencia solamente pudiera durar un año. Yo lo que pude encontrar también en algunos periódicos, por ejemplo La Protesta, que es un periódico anarquista, sí, algunas menciones que se hacen de la comuna, pero no solamente en ese año de 1924 a 1925, sino que posterior, de hasta 1928 se hace mención de la existencia de la comuna acá en Desvío Aguirre. Claro. Bueno, también es interesante en ese sentido de lo que conversábamos antes, de pensarlo en la extensión del tiempo, ¿no? Porque a veces se habla del proceso que hubo de la huelga de los picapedreros en 1908, 1909, pero bueno, también la influencia del anarquismo en la ciudad llegaba hasta estos días, ¿no? Sí. Ahí hubo una historia que por ahí no sé hasta dónde se sabe y hasta dónde no. Pensemos que acá en nuestra ciudad circularon propagandistas muy importantes del anarquismo. Por ejemplo, a finales del siglo XIX estuvo el mismísimo Pietro Gori, estuvo recorriendo la zona y también estuvo acá en Tandil. Pietro Gori era de la tendencia anarquista que buscaban la organización del movimiento anarquista. Estaba la parte más individualista, pero claro, sin embargo había otras tendencias que consideraban que de alguna forma el movimiento obrero a través del anarquismo se tenía que organizar. Sí. Bueno, Pietro Gori estuvo en la zona e inclusive estuvo acá en nuestra ciudad, y lo que hizo fue recorrer algunas canteras, la cantera movediza, haciendo conferencias, repartiendo folletos y demás. También tenemos que recordar la figura de Rodolfo González Pacheco, un dramaturgo tandilense, una figura súper destacada intelectual del anarquismo, que fue uno de los promotores de un periódico que se llamó La Antorcha. También en nuestra ciudad estuvo Juana Rouco, estuvo unos años nomás, pero inclusive desde acá, desde nuestra ciudad, de 1922 a 1924, estuvo publicando un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer.
también tenemos a Virginia Volten. Estuvo en 1908. Sí. Incluso se hizo una conferencia en el en el Teatro Cervantes. Estaba colmado el Teatro Cervantes porque venía Virginia Volten, y dentro del teatro también estaba la policía, un tal sargento Gago se llamaba, para ver, bueno, para estar controlando la situación, que no, básicamente para provocar, como siempre hace la policía. Claro. ¿Sí? En un momento haciendo lo mismo de siempre, ¿no? En un momento sube Virginia Volten, el comisario no sé qué comentario hace, Virginia Volten le contesta, y ahí se armó una refriega tremenda entre la policía local y quienes estaban participando de la conferencia. Ahí Virginia Volten es arrestada en el Teatro Cervantes y luego trasladada a La Plata. Es decir, ya desde finales del siglo XIX hasta cuando empieza su decaimiento en nuestra localidad, que es a partir de 1930, el anarquismo tuvo un peso destacado. ¿Por qué digo que en la década del 30 hubo un decaimiento? Porque, por ejemplo, este periódico, La Verdad, se publicó hasta agosto de 1930. Luego de ahí no se publicó más. No se publicó. Porque en septiembre de 1930 el golpe de Estado. Claro. Sí. Pero inclusive acá llegaron, esta agrupación anarquista llegó a hacer rifas para poder comprar una imprenta, para poder imprimir los periódicos acá. Esa imprenta estaba acá muy cerca de esta zona, estaba a la vuelta de donde está la iglesia evangélica La Roca, en Montevideo. La imprenta de este periódico se ubicaba en ese lugar. Ah, mira. Claro. Mira, justamente esto es medio antirradio, ¿no? Pero acá hay un mapeo. Estamos mirando un mapa, claro. Sí, en este acá hay un momento. mapeo y, bueno, en alguno de estos lugares estaba la imprenta. Es decir, si bien no se conoce, o recién ahora estamos pudiendo recuperar un poco la historia de este movimiento a nivel local, tuvo un peso muy destacado en nuestra ciudad. Sí. ¿Y cómo van a seguir con este trabajo? ¿Por dónde van a seguir con todo esto? Porque me imagino que debe haber un montón de cosas para investigar, para conocer detalles de cosas que todavía no se saben. El ciclo va a continuar. Lo que se realizó el 30 de mayo fue un primer encuentro. Ahora estamos haciendo una serie de entrevistas a vecinos y a vecinas de Bío Aguirre, que están vinculados a la historia de la comuna, y la idea es hacer una presentación a la comunidad de esas entrevistas. Pero por otra parte también estamos trabajando en otros espacios, como por ejemplo en AOMA, que es la Asociación Minera Obrera Argentina, que en ese espacio tienen todos los materiales, las fuentes, documentos de la Unión Obrera de las Canteras. Y estamos trabajando en sistematizar todo ese archivo, recuperando algunas historias, como por ejemplo la de Ernesta Mosca. Y estamos trabajando en recuperar también algo muy importante que hubo en el sindicato de la Unión Obrera de las Canteras, que es la Biblioteca Obrera de las Canteras, que era una biblioteca que se fundó en 1919, que funcionaba en el Salón Sindical de Villa Laza, que funcionó hasta la década del 50, pero que la gran mayoría de sus volúmenes, libros, aún se conservan, y eran todas bibliografía para instruir al trabajador. Instruir al trabajador con cuestiones que tienen que ver con, educativas, pero también literatura anarquista. Claro. Así que estamos trabajando en eso, y la idea es en la segunda parte del año ir presentando esos adelantos. Bueno, así que vamos a estar
pendiente a ver de cuándo se dan esas presentaciones. Bueno, muy bien, estamos atentos también a invitaciones y obviamente les hacemos llegar los avances que vayamos haciendo y las actividades que podamos ir realizando en la segunda parte del año. Espectacular. Dale, ¿cómo no? Bueno, José, muchas gracias por acercarte hasta acá a la radio. Se nos va el programa, pero bueno, vamos a seguir de cerca. Muy interesante lo que están haciendo y bueno, también la ansiedad de saber con qué se van a ir encontrando. Gracias. Muchas gracias por la invitación.